En la última jornada, las dos líneas, la de gestión directiva y docentes TP, porque el módulo lo permitía y también por la intensa agenda que hay de final de año. Entonces, tenemos docentes y directivos en la jornada de hoy, y vamos a ver este tema de formación y evaluación de competencias para el logro del perfil de egreso TP, ¿ya? Entonces, en virtud de eso, comentarles que el taller se va a marcar, ojalá dentro de las dos horas, no queremos pasarnos de eso. Sí van a ver, ya le hicimos entrega del correo con la presentación, no es necesario o sea, sepan que ya la tienen disponible, y van juntos muchos de los materiales que vamos a estar conversando para que ustedes le queden disponibles para si quieren profundizar en el tema o utilizar materiales que vamos a ver durante la jornada, ¿ya? La idea es establecer un diálogo, así que por favor ocupen las palabras, den sus ideas, ¿sí? Ojalá no muy extensas para escuchar la voz de varios y varias, y si alguien tiene algún problema con que tomemos alguna foto y publiquemos en redes sociales, nos avisan y no lo hacemos, ¿ya? Entonces, como objetivo de la sesión, básicamente son tres. Uno, dialogar sobre los desafíos de la formación y evaluación de competencias genéricas. Entendemos que esto es hace un tiempo ya, quizás una década, en las transformaciones curriculares dejamos de hablar de los contenidos mínimos obligatorios y pasamos a un currículum basado en competencias, y en ese sentido está planteado un desafío de los sistemas escolares, como se diría en chileno, aquí en la quebrada del Ají, o Urbe et Orbi, si lo queremos decir más en elegante, pero en todos lados está este desafío, y entonces vamos a dialogar sobre los desafíos de la formación desde su experiencia, y luego conocer un ejemplo que trabajamos en la fundación con 3 liceos TP de la región de la Araucanía, que consideramos que era muy buen ejemplo para dialogar con ustedes respecto de cómo hacer procesos de evaluación formativa en competencias genéricas, ¿ya? Entonces, a ese espacio le vamos a dar harto tiempo y detalle, ¿ya? En un inicio, cuando estábamos en modalidad o la lógica presencial, queríamos hacer este taller en 3 sesiones y hacer ese ejemplo que vamos a ver ahora de manera práctica, o sea, hacerlo con ustedes directamente. Pero en virtud de este nuevo escenario, vamos a reducir este taller a una sesión, pero les vamos a entregar esos materiales, ¿ya? Y durante esta jornada vamos a explicar de qué se trata ese taller para que ustedes puedan sacar ideas, adaptarlo, ajustarlo si es que les parece interesante, ¿ya? Y por último, y acá en virtud de probablemente uno de los desafíos más recurrentes en términos de la evaluación de competencias genéricas, es la construcción de rúbricas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio como para ir soltando la mano. Entendemos que muchos de ustedes ya hacen rúbricas, pero también no necesariamente es una práctica ultra generalizada, y entonces en ese sentido aprovechar de que estamos en red y ejercitar en un ejercicio autónomo un proceso de rúbrica en relación a lo que vamos a estar conversando, ¿ya? Pero antes de comenzar, saber cómo están de ánimo, de espíritu para la jornada de hoy, de emociones, siendo ya el penúltimo mes del año, cerrando los ciclos escolares. Entonces, queríamos saber cómo llegan a este espacio. Y acá un emocionario se llama, es una estrategia didáctica para conectar con las emociones, que algunos de ustedes lo pueden conocer, son descargables y se pueden comprar en librerías, que ideal en físico también. Tienen un montón de tarjetas que simbolizan, 42 entiendo, simbolizan emociones. Entonces acá seleccionamos algunas, y si ustedes pueden mirar la imagen que está ahí y qué emoción eh, les resuena o les hace sentir más a cómo están hoy día, ¿ya? Hay algunos ejemplos eh,
para que las miren en detalle, porque es muy interesante este emocionario para poder trabajar con estudiantes, en reunión de equipos humanos, ¿sí? Se pueden trabajar con niños chiquititos y con niños de 100 años. Voy a cerrar un poco esta puerta. Y mientras puedan compartir por chat o a viva voz, cómo llegan a esta jornada. Por ejemplo, aquí nos dice, nos manda saludos el Liceo Agrícola Radio 24, el número 6 llega. Perfecto. ¿Quién colocó el 6 primero? Vamos a abrir un poquito la palabra. ¿Qué emoción le evoca a la persona que escribió el 6 al principio? Que no Dice alcanzo que a ver su nombre. Cristina. Ya. Creo que hasta aquí llego con bastante, o sea, me siento con mucho apoyo de ustedes hasta ahora. Por eso el Pavo Real con bastantes, digamos, herramientas para seguir adelante. Buenísimo, gracias Cristina. Por acá, no sé por qué, no me permite ver los nombres de quienes escriben. Antes me resultaba, pero no sé, Freddy, si tú los logras ver. Sí, yo los leo. Porfa. Andrea nos dice 7. ¿Qué te evoca el 7? Es como son como muchas sensaciones. Una, que uno está sumergido como en mucho trabajo, ¿cierto? Pero, y que estamos trabajando un poco en forma aislada, pero sin embargo es importante trabajar en equipo. Como es lo que me llama la atención del 7. Excelente. Que también voy por 7, Andrea. Estoy por las mismas razones. Qué interesante. Aquí hay un 2, nos dice Javier. ¿Qué te evoca el 2? Tranquilidad, lo vi como muy piola, muy tranquilo. ¿Con Como calma? tigre en la selva. ¿Cómo bien? Como tigre en la selva. Claro, tranquilo, así relajado nomás. Ajá, perfecto. Buenísimo. El Carlos nos dice 9. ¿Cuál es el 9? Acá. Haciendo malabares, Carlos. Sí, definitivamente, muchos malabares, muchos movimientos, todos moviéndose por aquí y por allá, y hay que coordinar todo eso. Perfecto, seguro, nos imaginamos. También hay Ahí también que el René también. ¿Qué dice por René? 9. René también 9. Diana puso el 1. Ajá. No sé si se quiere expresar. Sí, no es que quizás lo estoy viendo porque estoy al lado de la ventana, lloviendo, tranquilidad, principalmente Perfecto. tranquilidad. Buenísimo, Yo creo que es por el clima. Ajá. Pues bien, agradecerles sus comentarios e invitarles también. Acá ya está en lo que le enviamos, ese mismo diapositiva ya la pueden trabajar, pero si quieren descargar más imágenes se pueden descargar en Google o de frentón, si es que les gusta mucho, porque la verdad funciona muy bien. Puedan comprarlo en las bibliotecas, no son tan caros y son súper útiles para los que nos desempeñamos como docentes. Es súper útil para trabajar con grupos humanos en distintos ámbitos. Pues bien, nos metemos en un ámbito que está cargado de conceptualizaciones que si no las ponemos en común podemos no entendernos, y la idea acá es entendernos y dialogar en torno a esas concepciones compartidas. Entonces, no podemos dar por sentado de que todos entendemos lo mismo por competencias. Entonces, quisiéramos partir pidiéndoles que puedan ingresar a menti.com, colocan el código que aparece ahí en pantalla, el 3039372, y puedan pensar y escribir cómo definirían ustedes competencias en el ámbito, no el de competir unos con otros, sino el cómo en términos curriculares
se han definido las competencias escolares, ¿no? O laborales también, etcétera. Entonces, eso, si lo pueden definir, yo voy a dejar de compartir en un ratito, pedirle, no sé, a Claudia Caripán si nos puede copiar el código en el chat, o alguien del equipo de 2020, y que es 3039-372. Y voy a dejar de compartir acá para ir al Menti. El Menti está aquí. Que es www.menti.com. Pero bueno, Exacto. me imagino que a estas alturas ya, Bueno, ya sabemos, ¿no? sí, acá arriba ya estoy presentando. Arriba sigue apareciendo el código y en la página www.menti.com y el código 3039-372. Y ya aparece algunas respuestas, hay dos. Es la capacidad para hacer, desarrollar y gestionar algo. ¿Ya? También hay otra que dice, es la unión del saber, saber hacer y saber saber. Ajá. Por ejemplo, también aparece, es la unión entre conocimientos, habilidades y actitudes. Así, al grano, ¿no? También conocimiento, habilidades y actitudes. Exactamente, aquí hay una similitud. No se están copiando, ¿cierto? Saber, ser y hacer. Perfecto. Acá aparecen dos más. Habilidades, capacidades y conocimientos que tiene una persona para cumplir eficientemente una tarea. Perfecto. Es el saber hacer, saber saber, saber en cualquier sea la disciplina u área. Por acá dicen, son los conocimientos, habilidades y destrezas que debe tener una persona para desempeñarse en una determinada actividad. Perfecto. Tremendas definiciones. La capacidad de desempeñarse muy bien en una materia. Conjunto de habilidades, saberes y actitudes en la resolución de tareas. Hoy la capacidad de conceptualizarlo de manera sintética impresionante. Pareciera ser, en virtud de su respuesta, por ejemplo esta que dice complemento de habilidades, conocimientos y actitudes, que entendemos más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso nos pone en un piso genial para tener este diálogo, porque estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Voy a dejar de compartir un ratito acá, agradecerles por sus respuestas súper al callo y al grano, y voy a seguir la presentación. Entonces, si nosotros vemos el tema de competencias como la puesta en práctica de un conjunto de habilidades y conocimientos en diferentes situaciones de vida, nos colocan en el contexto escolar este gran desafío y uno entendería como un buen desafío o un rol escolar que tiene sentido, ¿no? El ayudar a los estudiantes a que desarrollen competencias para la vida, ¿no? Y en este sentido es importante recalcar que las competencias no niegan los conocimientos ni las disciplinas, sino que vienen a enfatizar su puesta en práctica, ¿ya? Por tanto, para visualizar si los estudiantes han desarrollado ciertas competencias, requieren de un sustrato de contenidos que les permitan desplegarlas, ¿sí? Muy en la lógica que ustedes decían, ¿no? Es una fusión de estos elementos centrales del aprendizaje. Ese último comentario lo decía, lo plantea Perrenot. ¿Ya? Entonces, sobre competencias, ¿qué son elementos clave? Que es un desempeño actual, ¿ya? No es la posibilidad o el potencial de un desempeño futuro, sino es un desempeño actual. Por tanto, se puede observar por el comportamiento, ¿ya? Entonces, como ustedes muy bien dijeron, podría ser como la definición más común que ocurrió en sus comentarios, es esta unión entre un saber
que tiene un conocimiento conceptual, un saber hacer, que es algo procedimental, que es como un procedimiento del hacer, y el saber ser, que tiene que ver con una actitud que yo coloco en el momento que desempeño algo, ¿ya? Entonces, la unión de estas tres cosas, de estos como conceptos o contenidos, saberes de un algo, pero también el saber hacerlo y poner una actitud en disposición de eso, es lo que va definiendo una competencia. ¿Sí? Entonces es lo que nos va permitiendo responder a, y ustedes también, muchos de ustedes lo plantearon, como a desafíos o tareas. Y acá hay un esquema que los simboliza, entonces saber, el ser capaz de, y el saber cómo hacerlo, ¿ya? Y van juntando conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, dicho eso como marco, y para no darlo por sentado, ¿cierto? Y ya tenemos este referente. En el currículum actualmente está súper basado en competencias, y es un gran desafío de los sistemas escolares. Pues cómo logramos formar a los estudiantes en competencias y evaluar si los estudiantes están logrando o no las competencias que estamos o deseamos como comunidades escolares o proyectos educativos. Y como estamos en un marco TP, solo como a modo de recordatorio, en los programas de estudio de TP, de todas las especialidades, aparecen como elemento transversal para todas ellas 12 competencias genéricas que aparecen ahí y que, si uno las analiza, es difícil, incluso hasta el más crítico de los sistemas escolares, es difícil que alguien diga, pucha, que un estudiante, un joven, aprenda eso, no es importante. Entonces, si uno lo analiza, dice, comunicarse oralmente y por escrito con claridad. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo para el aprendizaje o desempeño laboral. Realizar tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos, estándares de calidad, etc. Trabajar eficazmente en equipo, tratar con respeto a las personas, manejar tecnologías de información para obtener información pertinente al trabajo, o comunicar ideas, y utilizar eficientemente insumos para los procesos productivos, disponer cuidadosamente desechos, emprender iniciativas útiles en el lugar de trabajo y proyectos propios, prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, tomar decisiones financieras bien informadas con proyección a mediano y largo plazo respecto al ahorro previsional, seguro, etc. Si se fijan, son competencias que nos permiten desenvolvernos en la vida y son claves para todo el ser humano que está desenvuelto en esta sociedad. Entonces, es difícil poner en duda que esto sea pertinente, que los estudiantes lo aprendan. Y es un horizonte fundamental para los sistemas escolares, sobre todo en el mundo TP, se lo plantea como un horizonte clave. Y dentro de estos perfiles de egresos genéricos aparecen los objetivos de aprendizaje por especialidades, que cada una de las especialidades cuentan, pero también son competencias. Entonces, como marco, tenemos estos perfiles de egreso genéricos y unos perfiles de egreso con foco en las especialidades, ¿ya? No vamos a entrar en detalle en eso, aparte acá ahora hay profesores de distintas especialidades, pero solo como para volver a este marco general, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya puesto en hiper de acuerdo lo que entendemos por competencia y cómo el currículum está basado en competencia y nos lo coloca como un horizonte de desarrollo en la escuela. Queríamos abrir este diálogo, y por eso le quería pedir a Frederick si nos puede guiar este diálogo Obvio. con todos los que estamos acá presentes. Entonces, esta gran pregunta y la idea es que puedan expresarse en torno a ella. ¿Cómo evalúan en sus liceos el logro de competencias y del perfil de egreso de sus estudiantes? ¿Qué estrategias han utilizado? ¿Cómo lo hacen? No duden en mencionarnos cuando quieren aportar.
El delay, ¿no? De todo momento en Zoom. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo abordan? Hola, Hola, Juan Diego. ¿cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días, días. Juan. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que pasa uno en hacer un backup de cómo lo ha hecho y cómo lo hace. Bueno, puntualmente en nuestro liceo, que es el Liceo Bicentenario Industrial Ingeniero Ricardo Fenerruedi, nosotros, por ejemplo, en la parte técnica, nosotros evaluamos procesos. Y dentro de esos procesos tenemos evidencias de producto, de desempeño y de conocimiento. Entonces, dentro de eso, nosotros también estamos aplicando el ABP desde hace 4 años. No estamos volando ya, levitando, manejando la estrategia. Seguimos aprendiendo y hemos hecho algunos proyectos, algunos que nos han salido muy bien, otros que nos ha faltado mejorarlos, pero nos ha servido para ir de pronto vinculando asignaturas del plan general y plan diferenciado, vincularlos a un proyecto y a partir de eso hacer evaluación. Cuando mencionabas eso, por ejemplo, se me vino a la mente en un proyecto que hicimos con electricidad y en donde por primera vez 5 profesores diferentes evaluaron en un mismo contexto. Evaluó lenguaje, evaluó historia, evaluó emprendimiento y 2 asignaturas técnicas alrededor de un problema, un planteamiento de un problema que tenían que solucionar los chicos. Y eso fue interesante porque en últimas evaluamos en ellos en un solo producto varias habilidades y cada uno con su rúbrica diferente. No es que todos hubieran tenido la misma rúbrica, no. El de historia miraba los elementos que él había propuesto dentro de su trabajo. El de lenguaje, obviamente, estaba el tema de la redacción, el tema de cómo era su expresión oral, todo enfocado a eso, en la parte técnica, en los detalles que tenían que mostrar los chicos y en la consistencia que tenían que hacerlo. Y algo interesante también que hemos empezado a trabajar desde hace 2 años más fuerte es que estamos trabajando la autoevaluación con los chicos en el sentido de que dentro de ese mismo proceso donde lo evaluaron los profesores, los chicos al final hicieron una autoevaluación y una coevaluación en los equipos de trabajo. Eso lo hemos aprendido aplicando la metodología BP. Y dentro de eso es clave, y me acuerdo de un chico que efectivamente hacía su mea culpa de que no había rendido lo que hubiera podido dar dentro del proyecto. Y para nosotros es más valioso ese tipo de evaluación más que, bueno, más que de otro tipo, porque esa persona despertó y supo, oye, pudo dar algo más. Entonces, si nos preguntan un poco cómo lo hacemos nosotros, lo hacemos de esa manera. No les voy a decir que lo hacemos con el 100% porque tenemos 5 especialidades y hemos ido engranando poco a poco. Vamos en 3 especialidades y este año queremos ingresar las otras 2 especialidades en esta línea. Y obviamente con este año de pandemia tuvimos algunos elementos en donde cambiaron, jugaron en contra, pero algo que sí se mantuvo fue la autoevaluación y fue una autoevaluación más hacia la persona, cómo tomaba o cómo se enfrentaba en la actual situación a los desafíos que tiene en educación. Por mencionar algo, hay una autoevaluación en donde el alumno dice, no tengo todos los medios, pero estuve muy interesado en hacer mi actividad. Entonces, él se autoevalúa de 1 a 7 y dice, no tuve internet, no tuve esto, no pude entregar, pero mi ánimo fue hacerlo, y esa autoevaluación tiene un peso de un 20% en la nota de su asignatura. Perfecto. Más o menos así es como lo hacemos. Y seguimos aprendiendo. Vuelvo, les digo que no es algo que tenemos instalado, sino es algo que está tomando inercia. Buenísimo, Juan Diego. Muchas gracias por el detalle. Buenísimo. ¿Quién más quisiera? Muy ligado a la ABP en ese contexto. Sí, bastante. Y dentro de eso, de pronto mencionarles que, bueno, intentamos aplicar, y digo intentamos porque la ABP tiene un elemento muy clave que es el trabajo colaborativo y ha sido complicado. O sea, sin trabajo colaborativo o la coevaluación no puedo hablar de una ABP. Intentamos hacer algo interesante uniendo las asignaturas priorizadas del plan general y el plan diferenciado para motivar a los chicos a que
hicieran actividades enfocadas a, bueno, a su especialidad como tal. Que es en contexto de pandemia no son los únicos como en preguntarse cómo generamos trabajo Sí. colaborativo en estas condiciones de conectividad, ¿no? Así es. Y sin marcar una desigualdad, porque obviamente yo puedo definitivamente armar y, oye, los que tienen internet y Ahí tienen sí pueden. notebook y tal cosa, sí, pero queda complicado en aplicando equidad y igualdad en los procesos. Obviamente. Okay. ¿Alguien más tiene ganas de expresarse? ¿Alguna otra experiencia relacionada con competencias genéricas y su evaluación? Trabajo en equipo, por ejemplo. Quería hacer una consulta, buenos días. Buenos Hola, días. buenos días, Erwin. Buenos días, Humberto. Bueno, montando lo que está escuchando el colega recién, que ya llevan avanzado gran parte por los videos de su trabajo, bastante bueno se ve. Nosotros estamos en el inicio, hemos tenido un proceso primero que nada de cambio que es estructural de los colegas, que es complicadísimo, sobre todo colegas que llevan muchos años trabajando, es muy difícil convencer a trabajar con otros colegas que no han trabajado nunca juntos. ¿Ya? El primer desafío que tuvimos que pasar, estamos pasando, no es un tema fácil de tener. Cuando uno tiene colegas nuevos en un colegio no es problema, porque están recién llegados, por lo tanto se involucran a eso. Pero cuando hay colegas que llevan 20, 30 años trabajando prácticamente solo, es difícil. Esa es la parte más compleja que hemos tenido. Y lo otro, también estamos recién en un curso de ADP de directivo, porque partimos con los directivos, hay que partir con el ejemplo. ¿Ya? Estamos recién en el curso directivo, por decirlo así, los directores, los jefes de ADP y encargados de producción, para dar las luces después a los colegas. Hay un curso, colegas que están haciendo curso de ADP, en forma particular con ustedes también, en el Red Futuro, con ustedes. Hemos tenido alguna experiencia, yo pienso, desde el punto de vista recién inicial, ¿no? ¿Ya? Pero sí es un desafío, porque no es fácil el trabajo, más que nada también por los horarios. Encontrar horarios de trabajo juntos en colegas que trabajan en 2 o 3 colegios, entonces es muy difícil poder compartir el horario. De hecho, es difícil en periodos normales. ¿Ya? Ahora es mucho más complejo. Y lo otro también de que basándonos en que cada uno de nosotros está trabajando con sus medios, o sea, con su internet, con su teléfono. Te perdimos, Erwin. Sí, sí, no sé si silenciaste el micrófono, Erwin, o se te silenció solo, no sé. Se silenció solo. Ahora sí. Sí, mira, era más que nada para dar a conocer eso, como les decía, que estábamos trabajando un inicio con un AEP de directivo, pero también basando de que todavía no tenemos también la institucionalidad en el sentido de tener una plataforma para trabajar en ABP, horarios definidos. Tenemos colegas que trabajan en varios colegios, entonces es difícil juntar los horarios para poder trabajar. Y también, primero que nada, buscar la afinidad entre cada una de las disciplinas, que eso es importante. Esa es mi opinión respecto al tema por el momento. Vale, muchas gracias, Erwin. Sí, Bueno, hasta el momento, solo a modo de resumen, nos comentaba Juan Diego el tema de la articulación curricular como desafío, cómo trabajar en equipo de docentes, definiendo rúbricas por cada una de sus especialidades, trabajando en procesos de autoevaluación y coevaluación de los estudiantes como elemento emergente. Y también Erwin nos plantea que un desafío, el tema de generar cambios de prácticas pedagógicas, cuando hay una inercia de hacer las cosas de una forma y el sistema o la sociedad le pida a la escuela algo distinto a lo que yo estaba haciendo como en mi práctica pedagógica, como un desafío grande, ¿no? Y el encontrar elementos como de generación de condiciones para que dentro de las comunidades escolares se puedan generar estas organizaciones internas para trabajar en equipo, porque el sistema escolar está súper acostumbrado a trabajar fragmentadamente, cada uno haciendo en su parcela lo que cree correcto, digamos, pero muy pocos espacios de trabajo colaborativo. Entonces ahí Erwin nos plantea un gran desafío, cómo generar esas condiciones para que los colegas en sus propios liceos puedan trabajar colaborativamente. Por último, no sé si alguien más quisiera compartir unas experiencias de lo que ya están haciendo para lograr estos desafíos. Y bueno, nosotros, Humberto, específicamente en la especialidad de hotelería del Liceo Técnico, también trabajamos un sistema parecido, hicimos un trabajo de priorización
y con articulación a las asignaturas del plan general. En realidad tuvimos una buena respuesta en la mayor parte de los colegas, se presentaron interesados en participar, pero después no fueron muy constantes en el tiempo, esa es la verdad. O sea, y sí mantuvimos esta idea de articulación con lo que eran los módulos directamente TP. Eso se mantuvieron hasta el final, más la colaboración de algunos de los colegas del plan general, por ejemplo, matemática, funcionó parte de lenguaje también, inglés también se fusionó un poquitito. Pero como decía el colega anterior, creo que la parte compleja es hacer un poquito el cambio de switch. Nosotros hicimos un trabajo realmente bastante extenso, estuvimos trabajando prácticamente casi 2 meses en armar todo esto. Hicimos una presentación, invitamos a Frederic también en esa oportunidad, que fue quien gentilmente nos acompañó, debo decirlo, nos ayudó bastante en eso. Y lo presentamos con todo lo que se lo tratamos de que fuera realmente, el impacto visual también influye en esto. Y yo te diría que nos funcionó a grandes rasgos, pero no como lo esperábamos, porque nuestro proyecto en el fondo era mucho más ambicioso. Nosotros queríamos que funcionaran todas en conjunto y creamos un plan de estudio que iba parte a parte priorizando directamente hacia el perfil de ingreso. Pero es una cosa que dejamos ya armada y está planteada, y el año próximo, en marzo, nos tiramos con todo a que esto sí funcione, porque ahora partimos y siempre el partir es un poquitito más complejo, pero ya por lo menos la idea se planteó y se partió, así que el año próximo estamos con fuerza para eso. Buenísimo, buenísimo. Lo que plantea René es muy interesante porque en definitiva, para poder hacer cambios sistémicos o desde la micropolítica de los propios establecimientos educativos, hay que atreverse a hacer esos cambios que permitan las condiciones para que se pueda trabajar en equipo. Y si hay entusiasmo en una primera etapa y empieza a decaer, es la manifestación de la inercia. Es la manifestación de la inercia. Y entonces ahí, René, felicitarles por persistir, porque en el fondo el trabajo hecho genera un primer escalón o un segundo, un tercer escalón que después permite seguir profundizando. Entonces, esos esfuerzos institucionales, y yo creo que durante este taller los vamos a estar hablando o dialogando recurrentemente, es un desafío que nos toca a todos. Cómo trascender de ese trabajo independiente, aislado y fragmentado a generar alianzas con colegas o alianzas institucionales que nos permitan trabajar colectivamente. Muchas gracias, René, por los comentarios del Liceo Técnico. No sé si hay alguien más que quisiera hacer un comentario de lo que están haciendo en sus liceos, y con esto continuamos para la siguiente pregunta, que ya lo adelantaba Erwin, que es respecto a los desafíos. Todo bien. Yo creo que vayamos a la siguiente pregunta. Vale. Entonces, planteado algunos ejemplos de lo que están haciendo algunos liceos respecto de eso. Déjenme tensionarlos un poquito más en ese sentido. Nos mostraron ejemplos de qué están haciendo. ¿Hay alguien, muy honestamente, que considere que en sus liceos aún no se aborda el tema de trabajo en competencia o formación en competencia y evaluación de competencia? Que lo plantea así como un desafío interno, que en términos porque nos da pie a hablar sobre los desafíos de cómo lograrlo, ¿no? Sí, nosotros estamos en el liceo, yo creo, recién empezando en la primera parte, diría yo. Es un gran desafío. Un gran desafío. Y si nos colocamos en torno a los desafíos, Erwin nos planteaba un gran desafío es el cambio de prácticas pedagógicas, como el cambiar el switch pedagógico, sobre todo de docentes que llevan muchos años haciéndolo de una forma, hacer ese cambio. ¿Qué otros desafíos consideran que son claves para el tema de formación y evaluación en competencias genéricas? Hola.
Yo creo que principalmente el trabajo colaborativo. Uno, por lo menos en mi colegio, ha sido una de las cosas que nos hemos planteado, hemos insistido y sobre todo en este modo tratar de hacerlo como es más complejo. Tratar de juntar los tiempos, tratar de juntar los ánimos, porque quizás hay profesores que tienen 2 cursos, pero hay profesores que tienen 10 cursos y tienen que hacer evaluaciones para 10 cursos, entonces de allí uno dice, claro, 2 horas uno trabaja en el colegio, pero aquí los chicos envían trabajos, preguntas todo el día. Entonces, creo que la parte más difícil es el trabajo colaborativo y obviamente una autoevaluación, pero no de los niños, sino del profesor. Estar constantemente, estar evaluándose y tratar de ir avanzando con los demás colegas. Dayana, una consulta respecto de lo que dices del desafío del trabajo colaborativo. ¿Tú lo consideras que es un desafío en torno a la disposición de los docentes o en las condiciones de los docentes para? Están incluidas las dos. Las dos. La verdad es que están incluidas las dos, porque hablamos de disposición en el tiempo libre de los profesores, porque más que mal, en esta fase principalmente estamos trabajando todo el día. Por ejemplo, ahora yo envío una clase en la mañana, uno está en vivo con los chicos, y si se puede, no todos se conectan, y después empiezan las preguntas, profe, ¿qué hay que hacer? Porque no hacen las preguntas en el momento, entonces a cada uno hay que estarle respondiendo, porque les da vergüenza preguntar directamente o por X motivo, uno no sabe el contexto de los niños tampoco, o simplemente no tienen internet, algunos necesitan ayuda de los papás, entonces hasta las 9 de la noche uno incluso recibe mensajes, profe, disculpa, aquí está mi tarea, ¿estará bien? Entonces uno tratando de entender todo el contexto de los niños, obviamente le responde, uno no puede decir, no, yo no voy a responder hasta las 6 de la tarde, porque no es así. Que trate o les diga eso, sí, lo puede decir, pero por lo menos por mi lado, igual uno intenta contestarle. Entonces, afecta tanto la vida familiar como que venga otro colega después y te diga, ¿sabe? Hagamos un trabajo colaborativo, perfecto, hagámoslo, pero ¿en qué tiempo ya? De 3 a 5 y justo te llegan varios mensajes de los alumnos y tienes que estar contestando, entonces en cierto sentido es un estrés y hay algunos colegas que al final te dicen, ¿sabes? No puedo. Entonces, insisto que es un conjunto de todo eso. Súper, Dayana. Y yo me voy a recoger desde tus palabras, que en el fondo, al tratar de resolver la complejidad del sistema escolar de manera independiente, pasa eso, que al final nos terminamos agobiando como profes, tratando de resolver solos ese tipo de desafíos. Y si uno pudiese vernos como comunidad que enfrenta este desafío, la posibilidad sería de alivianarnos la carga y hacer que estos procesos de aprendizaje no lo vayamos resolviendo uno con todos los niños, sino en equipo, articuladamente, muy en la lógica que planteaba René y Juan Diego, de la oportunidad que esta misma situación pandémica nos ha dado para hacer priorización curricular y articulación curricular. Cosas que antes se pedían, pero que ahora no había de otra. Casi que era fundamental. De hecho, primera vez que la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación lo plantea explícitamente. Hay que hacer priorización curricular. Antes había un cierto relato de tratar de abarcar todo el currículum. Y entonces, al mismo tiempo, hacer una crisis es un momento probablemente histórico para el cambio. Que por eso queremos tratar de generar estos diálogos en red, porque la posibilidad de poder hacer transformaciones actualmente es única. Sin duda van a haber ruidos, complejidades, caídas, dificultades, pero si uno sigue la misma lógica antigua de estar solo resolviendo los problemas, es agobiante, y los resultados de aprendizaje no necesariamente son los más indicados. Entonces,
el atreverse a trabajar juntos es una clave, y aquí queremos dar algunos elementos que pudiesen serles útil para eso. Entonces, agradecerles sus comentarios. Recogemos entonces como grandes desafíos, y si hay alguno que se les queda en el tintero, por favor, compártanlo por el chat. Cambios de prácticas docentes, justamente el generar, nos mencionaba Dayan, el trabajo colaborativo entre docentes, tanto por la disposición como por las condiciones para, ¿ya? Y ahí también a los equipos directivos presentes o a los docentes que tienen llegada con los equipos directivos, es el momento de atreverse a alivianar cargas, a ordenar los horarios escolares para que se den esos espacios, ¿sí? Y entonces vamos a adentrarnos a algunas recomendaciones. Este es un documento que ya lo habíamos conversado en otro taller, pero que el que lo quiera releer, de Educar en Tiempo de Pandemia, recomendaciones para la evaluación de aprendizajes, está disponible en la página web de Futuro Técnico y de Educación 2020, pero a modo muy sintético, ¿cuáles son los grandes desafíos en evaluación? Evaluar más y calificar menos, ¿sí? En ese sentido, no estar cada uno docente haciendo procesos de calificación independiente, sino evaluar procesos en conjunto y calificar menos. Ajustar el reglamento de evaluación haciendo el uso del decreto 67 nos permiten calificar una nota al año. Y muy pocos liceos lo hacen, y ahora está la oportunidad de poder ajustar los reglamentos de evaluación y alivianar esas cargas, dándole un énfasis a los procesos de formación o evaluaciones formativas más que sumativas, que es un poco lo que está acostumbrado el sistema, ¿no? Entonces eso depende de la escuela. Eso es parte de la ley, los ampara, y eso es una decisión que ustedes pueden tomar como comunidades escolares. No necesitan autorización de nadie, del ministerio o de una ley, porque ya es ley. Promover el trabajo colaborativo docente, coordinar sistemas de monitoreo con los estudiantes, ¿sí? Si estoy trabajando solo monitoreando a los chicos y mi colega está haciendo lo mismo, nuevamente se duplican esfuerzos que nos podríamos dividir si es que lo hacemos en conjunto. Definir qué evaluar en contexto de educación a distancia, ¿ya? En esta lógica de priorización, ¿qué es lo que me interesa evaluar en contexto de distancia o en mixto? Que se nos vienen muy seguramente sistemas mixtos. Entonces, ¿cómo dividirnos un grupo que trabaje en actividades online a distancia y otros con los estudiantes que se vayan regresando a clases? Y definir cómo se va a hacer ese sistema de evaluación y fomentar la creación de experiencias evaluativas y compartirla. Un poco lo que planteaba Juan Diego y René, y también Erwin, se está comenzando, ¿no? Comenzar, expresarlo con la comunidad docente, tanto errores como aciertos. Esto es lo que hicimos, estamos trabajando para allá, ¿qué nos funcionó mal? Y aprendamos de eso y ajustamos perilla, pero en el fondo compartir esos aprendizajes en comunidad, ¿sí? Entonces, si hay Humberto, ¿sí, Frederic? Hay dos comentarios en el chat, uno de Claudio que mandó como de forma interna, que es muy importante el diseño de la clase sincrónica, que contemple claramente pregunta desafiante de la clase y la forma de expresión inmediata de los estudiantes. Acá ha resultado esta modalidad. Partimos con guías de autoaprendizaje, luego priorización curricular, guías integradas, guías articuladas, clase sincrónica. Eso ha sido la trayectoria didáctica. Y también nos dice Cecilia, en un colegio con la dotación justa de docentes como el nuestro, igual es complejo. Eran un poco anteriores, pero igual era importante como mencionarlo. Sí, sin duda que es complejo, sin duda que es complejo. Y se entiende esa complejidad, y el tema es buscar cómo, desde esa complejidad, buscar soluciones que permitan alivianar la carga y aumentar los aprendizajes.
en el fondo hacernos unas condiciones laborales y sobre todo el foco en el aprendizaje de los estudiantes que nos hagan más sentido, que nos vayan llevando a sentirnos cada vez más gratos en el ámbito laboral que nos desempeñamos, asumiendo esas complejidades. Entonces, nuevamente hay algo que hemos sido majaderos, y ¿por qué? Porque yo creo que en el fondo la convicción está, lo planteaba también René, en que se empezó a hacer trabajo colaborativo, se pensó con fuerza y después empezó a quedar más permanente en el caso de los módulos de especialidad. Aparentemente, el horizonte de los perfiles de egresos TP, que son más prácticos, que tienen que ver con elementos muy concretos, permiten más sencillamente la articulación de docentes, y los docentes están más acostumbrados a hacer esta articulación conjunta. Y por eso, una forma de alivianar la carga en estas complejidades es lisa y llanamente poner como horizonte lo TP y hacer que los perfiles de egreso y los objetivos de aprendizaje TP sean los aglutinadores de todo el resto del currículum. Las otras materias son habilidades súper transversales, comprensión de lectura, expresión oral. Si yo lo pongo eso en anclaje a los perfiles de egreso y de objetivos de aprendizaje TP, lo que hago es que lengua y literatura aporta al plan diferenciado TP, matemática aporta al plan diferenciado TP, educación ciudadana aporta al plan diferenciado TP. Eso es estructural. Si queremos avanzar hacia allá, ese es un diálogo que cada comunidad educativa tiene que tener en cómo esas asignaturas del plan de formación general aportan a ese logro de perfil de egreso y de competencias que son el horizonte del proyecto educativo que ustedes definieron o que están en cada uno de sus liceos. Entonces, en términos de la evaluación formativa, y aquí hay un concepto clave, cómo la evaluación no es una fotografía de cómo vamos, sino es una oportunidad de fomentar aprendizajes en el estudiante. Entonces, no quiero sacar una foto, sino quiero construir un espacio de retroalimentación del aprendizaje, ¿sí? Entonces, la evaluación pasa a ser parte del proceso formativo. Y aquí vamos a ver algunos elementos claves. Entonces, ¿qué nos plantea la UCE? Nos plantea la Unidad de Currículum y Evaluación que es muy importante recolectar información visible de lo que está aprendiendo el estudiante, retroalimentarla y reajuste para cortar brechas. Dicho más en específico, si yo tengo un perfil de egreso, una competencia genérica que quiero que los estudiantes desarrollen, o objetivos de aprendizaje de especialidad, esas van a ser mis metas de aprendizaje, y lo clave es cómo yo voy a generar criterios de evaluación de que logramos esos objetivos, ¿ya? Esa parte es la que vamos a ejercitar al último, un ratito en equipo, de definición de criterios de logro o criterios de evaluación que nos permitan evidenciar el aprendizaje, ¿ya? Ahí por eso aparece después recolectar evidencia, interpretar la evidencia, identificar las brechas que existen entre lo que tengo planificado y lo que está ocurriendo realmente, retroalimentar a los estudiantes, ajustar la enseñanza en los elementos que se requieran para ir acortando las brechas entre lo que planifiqué o lo que espero, mi expectativa, y lo que está ocurriendo realmente con los estudiantes. Ese ciclo es central en los procesos de evaluación y es lo que uno debiese ir avanzando en este cambio de paradigma del sistema escolar más centrado en los contenidos a pasar hacia las competencias, desarrollo de competencias. Entonces aquí algunos elementos de cómo construir un sistema de evaluación de formación de competencias genéricas en los proyectos educativos, ¿ya? Entonces, un elemento lo plantearon con claridad al inicio los profesores que comentaron, y tiene que ver con, y acá pasó a ser una oportunidad en pandemia,
en que hay que definir las prioridades. Hay que priorizar el currículum. Entonces, en cada una de sus especialidades, en cada uno de sus liceos, ¿cuáles serían las competencias genéricas y de especialidad que son fundamentales para en los perfiles de egreso? Porque ustedes dicen, desde su experiencia pedagógica y conociendo a sus estudiantes y sus contextos, ¿cuáles son fundamentales que no nos podríamos perder? Entonces, eso atesorarlo y colocarlo como horizonte común. Común. El diálogo intraliceo debiese permitirle a todos los docentes independiente de la asignatura ver ese horizonte común. Entonces, probablemente el primer desafío para lograr el logro de desarrollo de competencias genéricas y de especialidades en competencia es ponernos en común todos los docentes que trabajamos en un liceo específico, cuáles son esas competencias claves. Y entonces yo sé desde lenguaje cómo aporto, sé desde inglés cómo aporto, sé desde ciencias de la ciudadanía cómo aporto, o desde los módulos de especialidad cómo aporto. Solo el hecho de ponernos de acuerdo en esa priorización explícito, que no quepa en duda, permitiría que cada docente desde su ramo pueda aportar independientemente. Entonces, ese es el primer paso, que nos da paso al segundo escalón, que es ya ponernos de acuerdo entre docentes cómo trabajar juntos para lograrlo. Pero si no tengo claridad colectiva de cuáles son los elementos, y acordada, no como mandato desde el equipo directivo hacia abajo, sino, y lo vamos a conversar acá, como un acuerdo colegiado, como un acuerdo entre los docentes que trabajan en un mismo establecimiento, es decir, esto sin duda son las prioridades. Y entonces trabajemos por ellas, ¿sí? Independiente de la asignatura. Pero el diálogo tiene que ser consensuado para lograr el trabajo colaborativo, porque si no, no se dan esas condiciones. ¿Ya? Bien, eso es como una primera gran pista. Entonces, para llevar a cabo estas evaluaciones de competencia es necesario determinar estos niveles de dominio. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo en un liceo X, estas son las 3 o 4 competencias genéricas fundamentales que queremos desarrollar, y de especialidad son estas 2 o 3 o 4. Ya, para allá trabajamos. Si ya tenemos ese acuerdo, el desafío es cómo determino el estado actual, entendiendo la definición de competencia, que es un desempeño actual de los estudiantes en torno a esas competencias que yo quiero fomentar, ¿cierto? Entonces, una vez que ustedes definan ese horizonte común, es tratar de buscar criterios de evaluación que le permitan ver en qué estado están los estudiantes en esas competencias. ¿Ya? Entonces, necesario determinar los niveles de dominio de los estudiantes en esas competencias, hacerlas evidentes, ¿sí? Y generalmente los medios que ustedes mencionaron, rúbricas, por ejemplo, o trabajos de autoevaluación, coevaluación, empiezan a cobrar mucho más sentido que la prueba respondiendo individualmente y alternativa, etc. ¿Sí? Entonces, es fundamental recolectar evidencias del estado de los estudiantes. Entonces, para lograr estos procesos, requiere un sistema de evaluación planificado que establezca la relación entre las competencias, las evidencias y los referentes de evaluación que ustedes mismos definan, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos a la importancia de tratar de lograr esos acuerdos comunes. Segundo elemento clave es que es necesario, ultra necesario, rebasar estos límites convencionales de las pruebas escritas u orales. Queda chico, queda absolutamente chico si nuestra intención es lograr avanzar hacia el desarrollo y evaluación de competencias genéricas, quedarnos pegados en las pruebas escritas u orales permanentemente y de manera aislada. Resulta insuficiente, no logramos lograr el desafío si nos quedamos pegados en eso, ¿sí? Ok. Y entonces,
Por eso cobra mucho sentido lo que plantean los profes de desarrollarse y seguir aprendiendo y avanzar y profundizar, por ejemplo, como en ABP u otras metodologías que tengan que ver con desempeños concretos, productos, divulgaciones, etc. Por parte de los estudiantes. Metacognición, otros elementos más complejos. Ok. Otro elemento es que, y lo conversamos, se puedan definir criterios institucionales. O sea, que cada institución pueda definir este sistema consensuado o acordado de cuáles son los elementos centrales de competencias claves para sus estudiantes. Y entonces, para definir cómo ir evaluando eso que ustedes prioricen, es fundamental, y lo conversábamos, la participación de los cuerpos colegiados de los docentes, ¿ya? Integrando los docentes de formación TP, la unidad técnica pedagógica, los profesores de formación general, orientadores, equipos psicosociales, PIE, armar equipos que puedan definir instancias de evaluación sistémica. Voy a tratar de explicarme mejor. Yo puedo trabajar independiente como docente en mi asignatura el trabajo de formación y evaluación de competencias. Sí, lo puedo hacer. Y ojalá se haga. Pero la invitación es tratar de generar institucionalmente mecanismos de evaluación de las competencias genéricas de manera institucional, al menos en momentos claves del año, con algún proceso consensuado dentro del año escolar que me permita ver a mí, por ejemplo, voy a hacer una caricatura. Si tengo en el proyecto educativo un profesor de matemática que lleva 3 años trabajando en eso, y le ha ido muy bien, pero decidió cambiarse de pega a otro liceo o se cambió de región, y ya no lo tengo, si hay un cambio de docente, poder seguir como liceo un sistema que permita que los docentes que llegan puedan mirar que el desafío está en el logro de las competencias genéricas o de las especialidades que ustedes definan. Entonces, tiene que haber un mecanismo institucionalizado, o no sé si tiene, pero tendría la expectativa de que debiera haber algún mecanismo institucionalizado de evaluación de competencias genéricas. Ahí radica la importancia de armar un equipo colegiado de docentes que quizás son los que tengan más herramientas en la actualidad o se atreven a innovar en eso, de armar un sistema donde, independiente de la asignatura, se evalúen competencias genéricas. Ya lo vamos a ver en un ejemplo concreto. ¿Ya? Ok, entonces, este equipo colegiado define en qué momento y la definición de las actividades institucionales que se van a hacer para levantar estos procesos de evaluación de competencias genéricas. Se pueden asignar roles de responsables de recabar estos registros de competencias genéricas y las estrategias para el seguimiento del desarrollo de las competencias genéricas, seguramente liderado por las unidades técnicas pedagógicas en cada una de las áreas, ¿ya? Entonces, para promover una mirada institucional del logro de competencias genéricas, deben haber instancias institucionales para promover el desarrollo y evaluación de competencias genéricas acordadas y consensuadas, ¿sí? En la lógica que planteaban los profesores que comentaron, efectivamente, en los módulos de especialidad, ¿cuáles van a ser esos elementos clave? En los casos de los primeros y segundos años medios, que es más bien genérico y más transversal, ¿cómo voy a aportar al logro de esas competencias genéricas que queremos ir desarrollando desde el inicio? ¿Ya? Ok. Entonces, les enviamos en los documentos unos papers y una sistematización de sistemas de evaluación de competencias genéricos en instituciones de nivel medio. Entonces ahí había unas recomendaciones que al menos decían, al menos 2 eventos institucionales por periodos lectivos,
¿ya? Entonces tengo un año escolar, al menos un evento semestral, o si están divididos en trimestre, al menos un evento cada trimestre, donde institucionalmente se generen instancias para evaluar competencias con los estudiantes, ¿ya? Puedan ser ferias de emprendimiento, olimpiadas de competencias TP, interliceo, concursos literarios, de ciencia o creatividad, incluso actividades deportivas, porque el trabajo en equipo probablemente no haya actividad mejor para trabajar el trabajo en equipo que el deporte. Entonces, mirar los espacios de aprendizaje, si tengo claras mis competencias que quiero lograr, todas las asignaturas o los espacios de aprendizaje que ocurran pueden orientarse a ese logro institucional que se definan. Entonces, se plantean en estas recomendaciones que debiese haber instancias institucionales de evaluación de estas competencias genéricas. Independiente de lo que haga cada docente en sus asignaturas, una instancia donde se agrupe ese trabajo. Eso probablemente generaría unas condiciones para el diálogo docente en torno a estos elementos comunes. Entonces, de esa forma, poder ver el desafío como sistema y no como trabajo independiente, ¿ya? Entonces es una tarea colectiva en la que intervienen los distintos actores involucrados en el proceso educativo, que va más allá de las acciones individuales de un estudiante propiamente tal, ¿sí? Es un proceso colectivo. Nuevamente, a esta imagen, ese trabajo lo sintetiza los currículum TP. En un liceo TP eso lo sintetiza. Y lo facilita. Entonces podría ser, y creo que en un liceo, si es que no sé si estará acá algún representante del People Help People, lo planteaban así: los profesores TP al inicio del año conversan en reunión pedagógica cuáles son los desafíos de las asignaturas TP claves. Y a partir de esa definición de los profesores TP, los profesores de educación general piensan colaborativamente con el encargado de especialidad o los profesores TP, piensan, o en colectivo, porque a uno se le puede ocurrir una idea sin necesariamente ser especialista, poder aportar a saber cómo yo desde mi asignatura de formación general aporto ese logro perfil de egreso y de qué más manera me comprometo a ello. Entonces, una pista ahí, lo comentaba el People Help People en una reunión similar a esta, es que los docentes TP dialoguen al inicio de año cuáles son los horizontes claves de cada especialidad, ¿sí? Y entonces ahí se tomen acuerdos de cómo cada asignatura de formación general aporta a ese logro de hacer competencias. Ok. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo muy concreto. Es bien interesante y esperemos de algunas pistas de cómo armar como instancias institucionales de evaluación de competencias, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahora hay algún comentario, ganas de hacer alguna referencia o para pasar a ver el ejemplo. El chat nada. Yo te quería hacer un comentario chiquitito respecto a un tema que tocaste en reiteradas partes de la presentación y que cuando nosotros tratamos de hacer este trabajo colaborativo también tocamos. Uno fue evaluación. Y lo vimos, porque ahora pudimos analizar un poco el resultado de esto. Como resultado, por ejemplo, vimos que algunos colegas, pese que hablamos muchísimo de hacer evaluaciones con el carácter formativo, de no llenar de notas, vimos que algunos de nuestros alumnos en algunas asignaturas tenían 8 notas. Entonces, y cambiar ese concepto. Igual otra cosa que vimos cuando tú hablaste del People Help People, antes de nosotros hacer la presentación oficial de cómo teníamos preparado este programa de articulación, ¿cierto? Hicimos una reunión previa con los colegas. Y les dimos a grandes rasgos la idea de lo que queríamos hacer y que estábamos trabajando con ustedes, etc. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención, y que creo que es terrible que así sea, que en general los colegas del plan general ni siquiera conocen el perfil de ingreso. Entonces,
¿cómo yo, mi pregunta, o sea, si fuese mi caso, ¿cómo yo como profesional voy a impartir clases a un sector determinado de alumnos si no tengo idea qué cosas van a hacer el día de mañana? Algunos tenían el concepto de que los chicos de hotelería iban a hacer garzones, otros pensaban que cocinaban, o sea, no había nada concreto. Y eso realmente creo que cuando tú hablabas del People Help People, el People Help People tiene una visión que va en pro del alumno TP. Y creo que lamentablemente si hay una crítica constructiva que hacer a nuestras instituciones, pese a que sean establecimientos TP, y por más que se diga, porque se dice constantemente, no, somos TP, etcétera, pero el plan general de estudio no está enfocado hacia el área de TP. Y como te digo, eso fue lo que nosotros tratamos de hacer, pero realmente se dificulta porque en el momento te dicen, sí, lo vamos a hacer, y después veo las calificaciones de mi curso, y el profesor jefe de un curso, igual que Gabriela, mi colega que está acá también ahora, y veíamos que tenían 1000 notas, y que si un alumno, por ejemplo, había una guía que no había enviado y había enviado otra, no se la podían evaluar. No sé si ha sido un proceso, ¿cómo no la pueden evaluar? Y ese tipo de cosas no sucedió ahora, sin ir más lejos. René, lo que planteas es la médula de la médula. Si estoy yo trabajando en lenguaje, en matemática, en historia, qué sé yo, en un liceo TP, y desconozco cuáles son los perfiles de egreso de la institución donde trabajo, ahí hay un problema. Hay un problema. Y tenemos que hacernos cargo de ese problema. Desde los DAEM, pero también desde los equipos directivos y también desde mi rol como docente. Y entonces, por eso es tan importante trascender del individualismo y la fragmentación, porque es imposible tener un consenso y un acuerdo colectivo a puros análisis individuales. Tenemos que colocarlo en una reunión pedagógica, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde vamos a trabajar en conjunto. Y lo TP, y como lo conversábamos como ejemplo, es fundamental. Me pareció tan sencillo el ejemplo que doy en ese caso. No sé si estará acá alguien del People Help People de Panguipulli. Planteaban, cada año los docentes TP explican cada año, porque a veces cambian los docentes, a veces cambian el enfoque. Cada año se explica cuáles son los desafíos de los módulos de los módulos de asignatura TP. Y hacen una pequeña clase incluso, porque no necesariamente el profesor de lenguaje sabe los desafíos del mundo de la electrónica o de etcétera, ¿cierto? Pero para eso tiene que haber instancias de integración curricular, y eso implica que, por ejemplo, si queremos hacer que los docentes TP o los perfiles de egreso TP sean el eje articulador, tengan espacio pedagógico de hacer articulación en esa línea. Si yo lo hago solo como profesor TP y les digo a mis colegas y los trato de convencer, es súper difícil, Tiene que haber una condición institucional que lo permita. Y para eso es fundamental el rol del equipo directivo, que coloque las instancias de diálogo pedagógico en conjunto para llegar a esas claridades institucionales. ¿Sí? Sí, yo, Humberto, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea René y también con lo que tú planteaste recién ahora, porque efectivamente, si no es como una directriz del equipo directivo desde UTP, suena como una propuesta, como un desafío, no suena como algo que hay que hacer, como un deber hacer. Entonces ahí yo les encuentro toda la razón. Que nos pasó eso a nosotros este año, que teníamos la intención de poder articular, y los docentes, nuestros colegas, tenían súper buena voluntad para poder hacerlo, pero esto sonaba como una propuesta, ¿no es cierto? Como algo innovador de nuestra especialidad, pero no como una directriz desde la parte directiva. Entonces, claro, nos felicitaron, súper buena su propuesta, súper bien, hotelería, qué sé yo, pero no era eso lo que nosotros estábamos buscando.
Queríamos que sea algo más fácil para todos, para que los estudiantes logren alcanzar el perfil de egreso en estas instancias, ¿no es cierto? Contexto pandémico, donde la educación es menos accesible, priorizar lo importante, articular también todo esto. Pero bueno, por eso te digo que falta, y eso se nota también en la asistencia a estas reuniones, con todo el respeto, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros participamos, también gastronomía, pero necesitamos también la participación de nuestros directivos para que esto se tome como una directriz, ¿no es cierto?, que se plantee a nivel general y que no como especialidades hagamos como propuestas, como que haciendo bien la pega prácticamente, hoy que los chiquillos trabajan, que innovadores. No, esa no era la idea, la verdad es que todo lo contrario, era como de alguna forma innovar un poquito la educación como ustedes plantean, pero es muy difícil si no se hace como una planificación, ¿no es cierto?, a nivel general del establecimiento. Sí. Eso. Y Gabriela, yo creo que, Humberto, disculpa, yo creo que a lo mejor puede ser una falencia a lo mejor del ministerio, viéndolo así, que se trabaje más con los directivos frente a estas líneas. O sea, que deben formar las líneas de trabajo dentro del establecimiento para que no pase esto. Yo lo ponía en el chat, que no se vea como islas de trabajo. ¿Te fijas? Porque a nosotros nos está pasando eso. Nosotros, desde que volvimos de vacaciones, digamos, nos quedaron de dar un espacio en el consejo de profesores para mostrar todo el trabajo que se había hecho de articulación, y hasta ahora estamos esperando, todavía no nos dan el espacio. Entonces, si te fijas, entonces estamos trabajando están trabajando todas las especialidades con sus priorizaciones, pero todas como cree conveniente, no hay una línea. Exacto. Gracias. Ahí hay una pregunta en el chat, Humberto. Dale, ¿El Fred. ministerio tendrá intenciones futuras de acomodar los planes de formación general orientados hacia TP, hacia la TP? Pregunta Karina. Vaya pregunta. Buena pregunta. Mira, yo primero responder súper concreta la pregunta. Se acaban de hacer ajustes curriculares. O sea, esperar ajustes curriculares actualmente esto es una falsa expectativa, porque se acaban de hacer ajustes curriculares muy interesantes por lo demás, de cambiar el currículum de formación general, equiparando un poco la formación especializada de la formación general en un currículum base común, ¿sí? Que acaba de salir del horno. Entonces, hay una nueva institucionalidad curricular, por decirlo de alguna forma, que va en esta línea que estamos conversando. Y entonces, yo les quería plantear que no saben cómo lo entiendo, no saben cómo lo entiendo, pero al mismo tiempo no perder la esperanza respecto del logro de institucionalizar procesos en torno a sus experiencias. Lo que ustedes están haciendo como ejemplo, por ejemplo, en lo que menciona el Liceo Técnico, y en el espíritu de persistir, es muy importante, porque en el fondo las innovaciones institucionales se logran por procesos de innovación más pequeños. Es muy difícil generar un proceso de innovación de la noche a la mañana institucional. Si se van haciendo pruebas de que lo que se está trabajando funciona, incide, transforma, motiva cambios institucionales, ¿ya? Eso para decir que ojalá, y ahí también estimularlo eso, pues, el diálogo pedagógico implica también un diálogo político y técnico, y en ese sentido es un diálogo con sus propios equipos directivos. Quizá en reunión de consejo no funcionó, pero habrá que tomarse un café de repente, estoy dando un ejemplo cotidiano, ¿no? Pero a veces el diálogo institucional no resulta y uno tiene que tomarse un café para que, o es más, una cerveza si es necesario. Pero tratar de abrir un espacio de diálogo fecundo que permita hacer que la institucionalidad asuma riesgo, o más bien asuma desafíos institucionales de cambio. Pero sumamente importante el persistir en esos ejemplos, y estas reuniones de red permite justamente ver que otros liceos sí lo están haciendo y le está funcionando, ¿sí? Entonces, mucha energía con eso. Miren, acá va a haber un ejemplo
de algo que hicimos en la fundación con 3 liceos TP, tratando de instaurar un sistema de evaluación de competencias genéricas de entrada y de salida. Un poco en el ejemplo que se dio hace un ratito, que dimos de plantear como un sistema de evaluación institucional de evaluación de competencias genéricas. Entonces, denme un segundito para explicarles esto. Esto, la Sole les va a enviar, les enviamos un correo con la presentación y varios documentos, pero en un segundo correo van a ir exclusivamente los materiales de este proceso, para que ustedes lo adapten, lo copien, lo peguen, hagan lo que quieran con ellos si es que les parece útil. Miren, esto lo hicimos con una colega que es seca, seca, que se llama, lo hicimos como un juego para los estudiantes. Se llamaba La Gran Travesía, ¿ya? Y constaba de que a los grupos cursos se trabajaban en grupos y se le proponía hacer unos desafíos en torno a una empresa de turismo, ¿ya? Esta empresa de turismo que van a ver acá era ficticia, ¿ya? De hecho, creamos una página web con esta empresa turística ficticia, pero se puede hacer de cualquier empresa. Si están en mecánica, van a una empresa ejemplo de mecánica, da lo mismo si lo están utilizando para procesos de aprendizaje, no hay problema, no es publicidad. Lo pueden ocupar como referente en cualquier área. En este caso era una empresa turística, ¿ya? Y se le planteaban desafíos a los estudiantes y los estudiantes los tenían que resolver en grupo, ¿ya? Y constaba de 3 partes. Primero, los estudiantes elegían el desafío y definían el proyecto para resolver ese desafío. Una segunda parte, ellos tenían que crear un video explicando y motivando ese proyecto, ¿ya? Y una tercera parte donde ellos explicaban a otros lo que hicieron, la transferencia de la experiencia. Y entonces, este proceso se estandarizó, yo les voy a mostrar y les voy a entregar todos los elementos para hacer una evaluación al inicio y una evaluación al final, ¿ya? Entonces, consta de 2 momentos para poder hacer seguimiento del desarrollo de esas competencias de los estudiantes y se podrían repetir en primero, en segundo, tercero, año medio, cambiando los desafíos, etc. Pero es una lógica de poder orientar institucionalmente en los procesos de evaluación. ¿Qué se necesita? Internet, y les vamos a mostrar los distintos materiales que se entregaron a los estudiantes. ¿Ya? Primero, por ejemplo, con los grupos cursos, las instrucciones para los estudiantes están adjuntas en el correo y entonces en el fondo la elección del desafío, tienen 60 minutos para elegir dentro de 4 desafíos de su interés. Ellos pueden elegir incluso el desafío que más les acomoda, se agrupan y en equipo tienen 10 minutos para generar ideas, distribuir roles, ¿sí? Que permitan cumplir ese desafío, ¿ya? Luego toman tiempo para indagar sobre la empresa en la que ellos trabajan, ¿ya? Esta empresa ficticia, ellos pasan a ser, es un juego de rol, ellos pasan a ser empleados o trabajadores de esa empresa, ¿ya? Entonces en este caso eran del sector de turismo y tenían 10 minutos para revisar las empresas, las características de las empresas. Ya no está operativa esa página web que creamos, de hecho ahora realmente la tiene una empresa que se llama Turismo Travesía, pero en el fondo lo pueden ocupar con cualquier empresa que ya esté vigente porque sale equipo, misión, visión, qué es lo que hacen, etc. Entonces el estudiante tiene que asumir un rol dentro de esa empresa, ¿ya? Y forjan la idea en torno al desafío o al proyecto en torno al desafío que se les plantea. Escriben un resumen del proyecto y después elaboran este video que explica el proyecto, ¿ya? Y luego se autoevalúan, etc. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? En la evaluación inicial, o sea, en el momento 1, se planteaban 4 desafíos. Entonces, yo como estudiante los reviso y ustedes los pueden revisar y pueden decidir cuál desafío quieren enfrentar como estudiantes. Por ejemplo,
El primero dice, trabaja en la agencia de turismo Travesía, tu jefe te invita a conformar el comité de bienestar junto a otros 2 compañeros, los cuales aceptas, y para ello te pide que creen un proyecto que beneficie a la comunidad donde trabaja. Si se fijan en el otro, el desafío 2, plantea, tu jefe te pide a otros 2 compañeros preparen la charla de inducción para grupos de trabajadores que se incorporan a la empresa. El tercero dice, ideas para mejorar el clima laboral. El cuarto refiere sobre soluciones al problema que aquejan a los funcionarios en el entorno del sindicato. ¿Ya? Básicamente 4 desafíos en un entorno laboral y ellos tienen que buscar información de la empresa y generar un proyecto para dar respuesta a este desafío. ¿Ya? Entonces, repito, este es un ejemplo que se puede ocupar en las distintas situaciones laborales de su especialidad STP, basta ajustar un poco el desafío. Y luego, para evaluar, sea en el semestre o anual, como ustedes quieran, se vuelve a repetir la instancia con desafíos similares, no los mismos, para evaluar el desarrollo de esas competencias. ¿Ya? Entonces, como nos dice el decreto 67, es clave que los estudiantes, y de hecho tienen el derecho de estar informados de los criterios de evaluación, y en la lógica de planificación invertida, el tener claro cómo se les va a evaluar antes es fundamental. Entonces uno le puede compartir a los estudiantes cómo va a ser evaluado en torno al video motivacional, o a el producto escrito que tengan que hacer para escribirle al jefe la respuesta, porque tienen que enviar un correo, ¿ya? Y eso se les entrega a los estudiantes previamente una rúbrica que va definiendo, por ejemplo, en la primera es de comunicación oral, ¿sí? O sea, el lenguaje que ocupa, la fluidez, si mira la cámara o no, en comunicación escrita, la estructura textual, si escribe el asunto en el correo, si saluda, etc. Entonces, estas son rúbricas que están como ejemplo, pero en el fondo es muy importante, en la lógica que vimos en la evaluación formativa y en la lógica de planificación invertida, mostrarle a los estudiantes previa a la actividad cómo van a ser evaluados. Y eso permite distinguir en cada uno de esos criterios de evaluación lo que uno esperaría como un logro adecuado, ¿sí? Y entonces le permite también orientar al estudiante qué es lo que tiene que hacer en la tarea. ¿Ya? Acá aparecen tablas de especificaciones que, por ejemplo, ahí aparece un objetivo genérico. Esta actividad evalúa 6 objetivos genéricos de los 12. ¿Ya? Entonces, perfectamente se podría ocupar en la lógica de priorizar, decimos ya, estos 6 objetivos genéricos van a ser fundamentales y los vamos a ir testeando como institución. Ok, ya, entonces, en el objetivo genérico que aparece ahí en el círculo dice comunicarse oralmente y por escrito con claridad. Perfecto. ¿Y qué es lo que aparece en esta tabla de especificación? Los indicadores de evaluación. Por ejemplo, el lenguaje verbal que usa es adecuado, usa el lenguaje apropiado, el lenguaje corporal con que acompaña su mensaje adecuado, al ser firmado mira a la audiencia, etc. Ustedes le pueden colocar ahí los criterios de evaluaciones que estimen, y después los instrumentos donde van a ser evaluados esos indicadores. Por ejemplo, todo esto está adjunto, queridos colegas. Por ejemplo, la autoevaluación de expresión oral. Juan Diego nos mencionaba que habían comenzado a hacer el desafío de autoevaluación y coevaluación. Por ahí va la micro. Por ahí va la micro. Permitirlo a los estudiantes que autónomamente evalúen los procesos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, acá les vamos a mostrar una pauta de autoevaluación de expresión oral, una coevaluación, o sea, en el mismo grupo o intergrupos, evalúo a mis compañeros, ¿ya? Y también una heteroevaluación. Yo tengo una rúbrica donde voy a evaluar esa expresión oral como docente, ¿ya? Eso arroja puntajes. Ahí aparecen los distintos puntajes que van a evaluar cada uno de estos instrumentos. Están los indicadores de evaluación y los instrumentos. Así con las distintas otras objetivos genéricos.
Por ejemplo, comunicarse oralmente y por escrito con claridad, ¿ya? Entonces aparecen los criterios de evaluación que están ahí. Por ejemplo, produce texto que respeta la estructura en el mail, se entiende claramente el escrito, el proyecto en el resumen, en una plana, etc. ¿Ya? Y los instrumentos que van a evaluar eso. Estoy tratando de explicarlo en detalle porque estos elementos están incluidos en el correo que les vamos a enviar para que ustedes puedan visualizarlo, adoptar ideas que les parezcan interesantes. Es extenso, es profundo, pero piensen en que esto es algo que puede repetirse año tras año con distintas cohortes de estudiantes, ¿sí? No hay que hacerlo todas las veces. Acá, por ejemplo, de competencias sociales, trabajo en equipo, ahí está el objetivo genérico, ahí hay otro de relaciones de respeto, que es otro objetivo genérico, y los indicadores de evaluación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, asume el rol otorgado por el grupo y lo desempeña adecuadamente. Y para evaluar esos indicadores de evaluación tengo 3 instrumentos: la pauta de autoevaluación, la coevaluación y la evaluación del trabajo en equipo por parte del docente. Y eso arroja un puntaje, ¿ya? Lo mismo en otras competencias de genéricas que tienen que ver con la capacidad de aprender, ¿ya? Participar en diferentes situaciones de aprendizaje o mejorar tecnologías de la información, manejar tecnologías de información. Ahí están los 6 objetivos genéricos, los criterios de evaluación que se utilizaron y la vinculación con pautas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Estoy siendo detallado en esto para que puedan ustedes después indagar en esos instrumentos y hacer uso de ellos si les parecen útiles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resumen todos esos puntajes? Para hacer el análisis de los resultados del proceso y saber, entonces, en función de lo que hicieron los estudiantes, ¿cómo están? ¿Cuáles de los estudiantes tienen mayor desarrollo de competencias genéricas? ¿Sí? En qué tengo que juntar estos resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en comunicación oral, tengo los distintos indicadores de evaluación y los instrumentos de autoevaluación, coevaluación y las pautas de cotejo que tuve como docente. Y los procesos de rúbrica. Eso me va permitiendo a mí poder hacer un seguimiento de todo el proceso donde distintos actores evalúan, ¿ya? Entonces no es solo el docente evaluando, sino los estudiantes tienen un rol en esa evaluación de la competencia. Como decía Juan Diego, el hacer que ocurra ese proceso de autoevaluación y coevaluación es un poco lo que uno busca, porque los estudiantes van haciendo esa metacognición de cómo aprender, ¿ya? Y acá está el resumen. El resumen implica las 6 competencias: comunicación escrita, trabajo en equipo, relaciones de respeto, autoevaluación o capacidad de competencias de aprendizaje y manejo de tecnologías. Ahí está el resumen de los puntajes asignados por cada una, ¿sí? Para hacer el análisis de los resultados, ¿ya? Disculpen si soy muy latero, pero en el fondo es para ser práctico en un ejemplo de cómo hacer un proceso institucional de evaluación de competencias genéricas. ¿Ya? Entonces, acá también están y van a estar adjuntas pautas de autoevaluación por ejemplo, de procesos. Vale decir, los chiquillos están haciendo estos desafíos, hacen el desafío que eligieron, sea el tema de mejorar el clima laboral en la empresa, o preparar el proceso de inducción de los nuevos trabajadores, qué sé yo, lo que hayan definido como desafío, arman su proyecto, arman un resumen de su idea en conjunto, crean el video que resume la idea y motiva a sus colegas y le envían el correo al jefe. Esos son los 3 productos concretos, ¿ya? Entonces, después de ese proceso, se le pasa esta autoevaluación y los estudiantes se pueden autoevaluar. Asumo el rol otorgado, ejecuto las tareas y responsabilidades otorgadas, me siento comprometido con mis compañeros en el logro de las propuestas, etc.
eso, si se fijan, y la pauta dice totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, eso arroja el puntaje, que es lo que estábamos viendo arriba. En la tabla de análisis de resultados se van otorgando puntaje. Pero ¿por qué es más justo? Porque ese puntaje no lo otorga solo el docente, lo otorga autónomamente el estudiante y también sus compañeros. ¿Ya? Entonces acá va de ejemplo, y algo que quería hacer énfasis. Eso está súper desde trasladado como a lo simple, pero también hay una parte que les pregunta, reflexiona y luego contesta. ¿Qué me resulta más fácil al momento de trabajar en equipo? ¿Sí? Entonces hago una pregunta abierta para fortalecer los procesos de metacognición sobre el trabajo en equipo. Chuta, la verdad que me cuesta hablarle a mis compañeros, tengo temores de que se van a reír de mí, tengo temores, qué sé yo. O en una situación similar, ¿qué harías para desempeñarte mejor? ¿Se fijan? Entonces, estos procesos de autoevaluación permiten mirar el trabajo y reflexionar en torno a ello para la mejora. ¿Ya? Lo mismo en el caso de la comunicación oral, ¿cierto? Lo mismo. No voy a entrar en detalle de eso. Y también la coevaluación, esa misma pauta de evaluación, autoevaluación, la tienen mis compañeros y en el momento que hago el giro, hago que el otro grupo coevalúe el desempeño del otro grupo. Y acá aparece la heteroevaluación. Son los mismos, acabo de hacer un zoom, son los mismos criterios de evaluación que estaban compartidos desde el inicio y que lo único que hago es que genero una pauta para que el estudiante se autoevalúe, el estudiante coevalúe y el profesor evalúe, ¿sí? O la profesora evalúe. Pero son los mismos criterios de evaluación, predefinidos antes, en la lógica de planificación invertida o evaluación formativa. De esta forma, un proceso de evaluación, y fue súper impresionante el resultado de los chiquillos, les permitió ir desarrollando esas competencias. Las mismas que quería evaluar, el proceso evaluativo lo permitió que se desarrollaran. Esa es la lógica de la evaluación formativa. ¿Sí? Entonces, acá también tienen esa pauta heteroevaluativa, ¿ya? Con los mismos criterios. No voy a entrar en detalle, pero están todos adjuntados y la presentación los va resumiendo para que ustedes puedan ir seleccionando esos elementos después con calma. Vamos a hacer una pausita. Una consulta, ¿esa pauta está completa o le falta hacia abajo? No, acá la coloqué solo a modo de presentación, pero en los documentos adjuntos en el correo está completita. Ah, ya, está muy buena. Sí. Sí, Gracias. si se fijan, la de heteroevaluación solo explican una cosa, aparecen las distintas dimensiones de competencias genéricas, trabajo en equipo, etcétera. Las otras, y una grilla para los estudiantes, y ahí aparecen en los cuadritos una T, una P y una D. Por ejemplo, si totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo. Entonces tú puedes ir rellenando desde tu observación pedagógica durante el trabajo en grupo, si tal estudiante, Gutiérrez, está haciéndolo o no, etc. ¿Se fijan? Muy bueno. Perfecto. Y también aparece una pauta del trabajo para que, por ejemplo, en este proceso no es un puro profe. En ese proceso hay, al menos, por ejemplo, en ese curso eran 4 docentes trabajando en cada grupo, observando. ¿Ya? Y uno dice, oye, pero ¿cómo lo hago? Por eso es tan importante definir institucionalmente apoyos, porque puedo trabajar con el orientador, con el equipo, alguien del equipo PIE, o mi colega de lenguaje, nos juntamos y hacemos, etcétera, ¿ya? Pero quería mostrárselos en detalle porque en el fondo sintetiza un proceso institucional para evaluar esto. 6 competencias genéricas, ¿ya? De las 12. Miren, aquí quería ser muy transparente. La conversa ha estado muy entrete, los detalles de los liceos fueron alucinantes y nos estamos acercando, nos quedan 20 minutos para terminar. Entonces, podemos hacer la pausa activa o seguir adelante en términos de
o plantearle esta actividad. Es probable que no alcancemos a desarrollarla, pero me gustaría saber si tienen preguntas sobre el proceso, sobre sobre este ejemplo. Yo tuve la oportunidad de desarrollarlo con estos 3 liceos, entonces si tienen alguna duda específica, coméntenmelo nomás. Consulta, Humberto. Sí. Mi consulta la siguiente, estaba mirando tu trabajo ahí porque pasaste varias pautas, de todo tipo de pautas, de rúbrica, Sí, perdón. sí. Y claro, como decías tú, yo al principio le avisaba a un colega solo, dije, son 40 alumnos, 4x4, está ya loco. Pero tú me dices que puede ser un trabajo integrado entre varias personas. Sí. Y ahí cambia ya un poco la estructura que yo tenía. Sí, mira, tú como profe individual, tú lo puedes hacer también. Sí tienes que darle, o sea, sí es más fácil cuando los estudiantes logran cierta autonomía en torno a la autoevaluación y la coevaluación. Porque cuando tú ya lo logras, los mismos estudiantes son este compañero de trabajo, porque ya la evaluación deja de ser como vertical, es más horizontal. Y al ser más horizontal, tus propios estudiantes son parte de ese equipo. Entonces, es un cambio de lógica. Ahora, para instalarlo en una comunidad que no tiene esa costumbre, es fundamental el trabajo en equipo. Entonces, si no tienes el apañe de algún compañero, es fundamental buscarlo para hacer este tipo de cosas, ¿ya? En la lógica de los liceos TP, si tienen su partner de especialidad o algún otro docente, atreverse a hacer esos espacios en conjunto y ocupar las mismas horas de la asignatura. Si es mi colega de lenguaje, ocupo el lenguaje y la del módulo de especialidad para ir desarrollando estos procesos, ¿ya? Más todavía si es que es una definición institucional. Ahí sí que mejora muchísimo más. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé por el chat, a ver. El Ministerio de Tecnología Institucional, el ley del lobby, muy bueno, muy interesante, gracias por todo, me debo retirar en 15 minutos. Ya, perfecto. Ya, queridos colegas, miren, me dicen al tiro si hay duda. Les planteo lo siguiente, no vamos a tener tiempo a hacer pausa porque nos quedan 15 minutos. Entonces, plantearles solo para los que quieran difundir esta lógica en sus comunidades escolares. Acá hay un trabajo autónomo, por ejemplo, para que lo puedan hacer con sus colegas, por ejemplo, en una reunión pedagógica. ¿Ya? Dividir en grupos y poder trabajar en torno a en un módulo de especialidad ATP, en la lógica de que eso sea lo articulador, el objetivo de aprendizaje que ustedes consideren central, ¿ya? Entonces, se colocan de acuerdo con los colegas de otras asignaturas, ese es el objetivo de aprendizaje, y después de eso buscan, dentro del objetivo de aprendizaje en el currículum, los criterios de evaluación para el logro de ese objetivo de aprendizaje. Eso en los planes de estudio está descrito. Pero también pueden crearlos. No se queden solo con lo que aparece en los planes. Ustedes pueden, si dicen, oye, pero esto está muy complejo, hay algo más básico antes. Ustedes definan los criterios de logro, ¿ya? Y después, en la rúbrica, utilizando el criterio de evaluación o de desempeño, hacen la rúbrica desde lo más básico hacia lo más complejo, de manera que el estudiante pueda saber cuál es el desempeño esperado, ¿sí? Ok, entonces, básicamente, seleccionan un objetivo de la especialidad, en este caso de telecomunicaciones, luego van en ese objetivo, en el plan de programa, aparecen los aprendizajes esperados de ese objetivo y aparecen los criterios de evaluación. Entonces, seleccionen esos criterios de evaluación, ¿sí? Ahí, y pueden escoger uno, por ejemplo. En este caso, analiza la estructura y los elementos que componen un sistema básico de telecomunicaciones, haciendo uso de instrumentos, manuales y herramientas, respetando las indicaciones de seguridad y las especificaciones del proyecto. ¿Se fijan? Eso es una competencia por todos lados. Hay contenido, hay actitudes, etc. ¿Ya? Entonces, el ejercicio es
agarro este criterio de evaluación, lo coloco en mi sector izquierdo y voy describiendo cómo se desplegaría ese criterio de evaluación de manera más básica a una manera más completa, ¿no? Entonces acá, y lo enviamos en una PPT también como editable, para que acá, por ejemplo, en una reunión pedagógica podrían definir, ya, entonces si nuestro objetivo de aprendizaje es este, coloco mi criterio de evaluación a la izquierda y voy describiendo el nivel de desempeño, si necesita apoyo el estudiante, o si es un nivel satisfactorio o es excelente. Ustedes pueden ponerle 3, 5 niveles distintos. La verdad que no es necesario ser tan detallista. Yo les recomendaría partir con 3 divisiones como mucho, para poder hacer distintas descripciones de desempeño que el mismo estudiante pueda decir, ah, esto es lo que se espera de mí, ¿ya? Ese es un ejercicio súper fundamental para poder elaborar en conjunto procesos de evaluación y formación de competencias. Ponerse de acuerdo en el objetivo de aprendizaje, en los criterios de evaluación y cómo esperarían ustedes que eso se concrete. ¿Ya? Alberto, Entonces, tengo una consulta. Sí, dale. Mira, tengo muy mala señal, espero que me alcance a escuchar. Dentro de todo el estudio que ustedes hicieron, me hiciste recordar cuando se implementó el marco curricular por allá por el 1998. Los que somos más viejos entenderán un poco de lo que estoy hablando. En aquellos años trabajábamos 80-20% de los profesores. En términos de carga horaria, hoy día estamos en 65-35. Con la motivación de tener más tiempo para el diseño de la enseñanza, hoy día estamos incorporando otros elementos que la evaluación para la enseñanza. 2 preguntas respecto a ese tema. Primero, ¿cuánto tiempo si es que lo hicieron como estudio, cuánto tiempo se demoraron en implementar, en el diseño, implementación y evaluación de este proceso, de este mecanismo evaluativo que tú estás mencionando? Y si tienen alguna experiencia de disponer para los docentes horas de la ley CEP para este proceso. Y si es así, ¿cuántas fueron las horas que se le asignaron a cada profesor adicional a su contrato para este proceso de evaluación? Si es que fue así. Súper interesante. Mira, el diseño no habremos demorado unas 3 semanas. Éramos tres colegas trabajando en armar este proceso. Como les mencionaba, el sistema nos dice, oye, evaluemos en competencia, y es el currículum basado en competencias, pero el cómo hacerlo no está tan claro. Está súper claro que esa es la expectativa, pero el cómo hacerlo no está tan claro. Entonces, evidentemente fue una inversión de tiempo, y por eso queremos compartirlo en esa lógica, porque ahí hay esfuerzo en tratar de ver cómo operativizar los objetivos genéricos en algo concreto, ¿ya? Entonces, ese primer esfuerzo, que yo creo que, claro, nos demoramos un resto, ya está disponible. Entonces, algo que podrían hacer perfectamente ustedes es ver eso y editar lo que a ustedes les parezca bueno, o una idea que les surge, incorporarla, ¿ya? Pero en el fondo es la lógica de poder establecer un mecanismo organizado para, ¿sí? Entonces, eso te lo podría decir, fueron como 3 semanas. Y si hay recursos disponibles para dedicarles más tiempo, la ley CEP está hecha para que los estudiantes aprendan más, y sobre todo focalizados en los estudiantes que tienen más complejidad. Entonces, si los equipos directivos argumentan cuál es la estrategia, los sostenedores debieran permitirle eso, y todo lo que tenga que ver con mejora de aprendizaje, la ley CEP lo permite. Está focalizado para los aprendizajes, ¿ya? Entonces, si ustedes consideran que necesitan, por ejemplo, más tiempo para equipos clave que permitan ir construyendo esto, lo pueden solicitar, ¿ya? No tengo detalles específicos de
ejemplos de inversión de algunos sostenedores en eso o de algunos equipos directivos en eso. Pero cualquier tiempo que ustedes le puedan incorporar a un docente para trabajar en estas áreas, obviamente va a ser un beneficio. Y lo otro, sin nada más de lucas, con ese 35%, si dejamos de darle prioridad a el trabajar solos y ponerle focos coordinados, en decir, con el tiempo que tenemos, dediquémoslos a ponernos de acuerdo en conjunto qué vamos a hacer, también funciona, sin plata. Porque muchas veces hay platas que cuesta sacarlas, pero en la realidad actual, si priorizan, también es factible, ¿ya? Eso, queridos, ya nos estamos acercando a la hora, entonces quería invitarles a que pudiésemos evaluar y también abrir la espacio para comentarios. Cualquier duda que tengan respecto de los materiales entregados en los correos, no duden en contactarnos, ¿ya? Creo que todos tienen los correos del equipo. Si no, yo al menos coloco al tiro el mío. Humberto, Claudio Merino nos escribe en el chat que tiene unas dudas. Está muy mala su señal. Parece genial la metodología. ¿Qué dudas tienes, Claudio? Ya la contestó Humberto. Ah, ya, Yo le súper, pregunté, estamos entonces. Sí. Ya, sí, eso. Es que por si me desconectaba. Buenísimo. Vamos a ver al Menti. El mismo Menti, yo voy a actualizar si el... No vemos la pantalla. Vale, espérame. Ahí. Ya. Entonces, presento aquí. ¿Ahí ven el Menti? ¿Sí? Ahí sí, en la parte superior entonces está el código. Ustedes, si ya lo tienen abierto el Menti anterior, tienen que actualizar y aparecería, si no, ahí está el código 303937.2 y ahí aparece, no alcanzamos a hacer el ejercicio práctico, pero invitarles a que lo puedan hacer al menos con los colegas que ustedes saben que están en la misma sintonía, de poder ponerse de acuerdo y armar colaboraciones entre ustedes mismos. Ideal si lo pueden lograr en que el equipo directivo lo lidere institucionalmente, sin duda. Eso es clave. Eso es clave. ¿Ya? Y mientras estamos evaluando, pedirles por favor ocupar el micrófono y no sé si tienen alguna duda, algún otro comentario, alguna recomendación que quieran hacer, ocupar la palabra antes de despedirnos. Bueno, yo quisiera agradecer, Humberto, siempre en cada presentación que hace con la Fundación 2020, es un aporte valioso, la verdad, fantástico los instrumentos y sobre todo que es un buen ejemplo en donde la verdad le ahorra a uno mucho tiempo y te lo voy a decir por qué, porque por ejemplo, en el caso, nosotros utilizamos un diferencial semántico para hacer autoevaluación que nos facilitó mucho el hacer esa autoevaluación, pero una colega lo hizo y ella lo implementó, tuvo la experiencia, luego nos lo compartió y ahí cada uno tomó ese instrumento y fue mucho más fácil implementarlo y ya conociendo nuevas herramientas, nuevos instrumentos, por ejemplo, como la rúbrica que presentaste, genial porque nos ayuda mucho. Y dentro de eso, bueno, hay que tener paciencia también porque en últimas, aunque no lo creamos, hay un cambio de paradigma en la educación y en donde el quiebre lo sufrimos este año. Y graciosamente siempre tuvimos internet, siempre tuvimos plataformas y nunca los utilizamos en un alto porcentaje para apoyarnos y ahorita este año ha sido así. Así que paciencia y lo otro que algo que lleva este tipo de evaluación y el tipo de metodologías activas implementadas en la sala de clase indudablemente mejoran los aprendizajes de los alumnos. No les digo que es la receta mágica porque obviamente hay cosas puntuales del ser humano que a veces no impiden que lo hagan, pero es fantástico cuando un estudiante realiza una actividad por sí solo porque se encuentra motivado, no solamente porque en la pizarra está escrito o porque le llega un correo, sino porque tiene un fin y un objetivo.
El camino es lento porque no, de la noche a la mañana uno no implementa. Como les decía, nosotros llevamos 4 años y la verdad todavía seguimos avanzando, no dominamos todavía y esto es un proceso. Ahora hemos aprendido y dentro de eso los profesores son un aporte valiosísimo en donde poco a poco se van sumando y bueno, vamos transformando la sala de clase a lo que necesitamos. Así que muchas gracias, Humberto, y a tu equipo por los aportes que nos dan. Gracias, Juan Diego. Comentarles sobre los documentos. En el segundo correo que envié Soledad, ahí aparecen todos los documentos que están anclados a esta experiencia, que se llama Turismo Travesía, ¿no? Aparecen las rúbricas asociadas, aparece un manual de explicación del proceso, es bien explicativo. Pero aparte, en el otro correo hay otras rúbricas que tienen que ver con trabajo colaborativo, con innovación, en caso de que le pidan a los estudiantes hacer como proyectos de innovación, de pensamiento crítico, y hay otra que se me quedaba que estaba ahí, que no me acuerdo, pero hay otras más, aparte de estas, que puedan ser referenciales como también a procesos claves en distintas asignaturas, como para facilitar la construcción de rúbricas, porque quita tiempo, pero una vez que están construidas, lo que dice Juan Diego, se suma 1, 2, 3 docentes, y la rúbrica ya está armada. Entonces después yo voy adaptando, voy ajustando la perilla, pero la lógica es poder construir esa rúbrica que al estudiante le quede claro cómo es que va a ser evaluado, y que le dé pistas de cómo es el desempeño que debiese ir teniendo. ¿Qué es lo que logra? Que después el estudiante se puede autorregular solo, porque va aprendiendo las estrategias para aprender autónomamente, ¿sí? O trabajando en equipo, etcétera. Lo que la vida nos pide cotidianamente. Así que eso, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Y hay 12 evaluaciones. Lamentablemente no pudimos hacer el ejercicio práctico, pero aquí estamos en versión asamblea. A ver si alguien más quiere hacer un comentario y nos despedimos. No sé si nos podemos prender las cámaras para sacarnos una foto del taller de hoy. Un comentario cortito, Humberto. Bueno, Dale, René. darles las gracias de nuevo, porque creo que durante este año, por lo menos, digo para nosotros, y creo que hablo a nombre de mis colegas del Liceo Técnico y de la especial de hotelería, que nosotros hemos trabajado muy en conjunto con ustedes, honestamente. Y han sido un aporte súper grande. Realmente han sido un gran aporte porque nos han permitido innovar un poco, y actualizarnos también, y no quedarnos con esta idea de que la educación a veces no está bien y tiene que estar así. El decir, podemos hacer cambios, aunque sean pequeños cambios, siempre es importante. Y creo que ustedes nos han dado esa posibilidad. Y eso, muy, muy sinceramente se lo agradezco. Creo que comparto la opinión de mis dos colegas que hemos trabajado todo este año en conjunto. Gracias, René, te pasaste. Yo me quiero sumar a las palabras de René, porque la verdad, por eso que yo puse que me sentía como un pavo real, porque hemos logrado muchas herramientas este año con ustedes. Entonces, y nos ha ayudado bastante para poder hacer algunas innovaciones en la especialidad, sobre todo. Muchas gracias, y realmente nos hemos sentido muy gratos, y creo que no faltamos a ninguna reunión de ustedes, porque realmente ha sido muy beneficioso. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Hoy me emocioné un poquito. Muchas gracias a ustedes, colegas. Y nada, solo comentarles que estamos planificando un cierre de año, ojalá que podamos hacerlo presencial. La reunión con equipos directivos la queremos cerrar. Lorena Angulo, directora del People Help People de Panguipulli, ofreció su liceo para hacer el cierre ahí con los equipos directivos y con los docentes que, como mencionan, muchos no hemos repetido estos espacios de trabajo. También lo vamos a hacer. La directora del Liceo Werner Gropp ofreció también el liceo para hacer el cierre ahí. Vamos a depender de los estados pandémicos, digamos, pero pero la idea es poder disfrutarnos algún momento presencialmente
comer algo rico, evaluar lo que se hizo durante la jornada y proyectar el acompañamiento de Futuro Técnico 2021. Entonces, ojalá poder contar con la presencia de ustedes en esa instancia. Son el 11 y el 18. El 11 es para docentes y el 18 es para los equipos directivos. Entonces, ya les vamos a hacer llegar las invitaciones formales, pero desde ya ahí reserven la agenda para que nos podamos compartir si es que en el plan paso a paso nos lo permite. Bien, queridos. Un abrazo, que estén muy bien. Cualquier duda, escriban. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias. Cariño. Gracias. Muchas gracias. Chao, Chao. Se gracias por agradece. todo.